Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mike y en este video quiero aprovechar para reintroducir mi nueva vieja guitarra. ¿Recuerdan la guitarra con la que siempre he grabado los covers en este canal? Esta Gio de 2010 es una guitarrita que ha sido muy agradecida, una guitarrita que obtuve hace ya varios años por un intercambio por clases de inglés. Y ha sido una muy buena guitarra, a pesar de ser una guitarra de bajo presupuesto de estas Gio, pero varias cosas que me gustaría tener en cuenta y considerar para que ustedes lo sepan. Es una guitarra que, a pesar de ser una guitarra del 2010, es decir, hoy, marzo 14 de 2026, es una guitarra que tiene ya 16 años. Es una guitarra que su mástil está en perfecto estado, el trasteado está casi que impecable, a pesar pues del trajín que se le da. El sistema de trémolo, que es el licenciado de Floyd Rose, el Low Pro Edge, es muy estable. Una guitarra muy agradecida en su afinación. Y lo que decidí, estaba bastante golpeado, ustedes la han visto en los videos, la misma guitarra rojita, he decidido reformarla un poco haciéndole un homenaje a la banda que siempre me ha influenciado, Suicidal Tendencies. Entonces, como pueden ver, ha sido como una personalización y un rescate de esta guitarra. De nuevo, cosas para mencionar interesantes, que es un sistema de trémolo muy estable. Puedo hacer todo lo que quiera con la barra de trémolo y es muy poco lo que desafina. Le he puesto una afinación diferente, unas cuerdas Beefy Slinky que son mucho más gruesas que las otras, que las 0942 normalmente que trae esta guitarra. Y cuando las he cambiado desde cero, básicamente lo único que he tenido que hacer es bajar un poco los tornillos de atrás del sistema de trémolo, porque el resto no pasé problemas para afinarla. Lo único que sí que tengo es que acostumbrarme a esta nueva afinación, porque esa afinación en sí, es decir, si, fa sostenido, re, la, mi, si. Con lo cual hay unas digitaciones que debo, para tocar los temas tradicionales, pues debo tener un poco de cuidado. Y sobre todo he notado que, debido a que son unas cuerdas más gruesas y una tensión más baja, debo medir un poco la manera como yo estoy digitando para que no me desafine. A veces como que me desafina un poquito si estoy tirando duro. Entonces eso ya es cuestión mía de mejorar cómo voy tocando. Entonces en este video lo que básicamente quería era presentarle la guitarra. Ya está de nuevo en combate, por decirlo así. Nuevamente un homenaje a la banda Suicidal Tendencies, y para ello me he atrevido a tratar de hacer el cover de The Miracle, que es uno de los riffs más difíciles y más violentos que yo he visto en la música de Suicidal Tendencies. De paso, un saludo para Luchi Mayorga y Mike Clark. No hay nada que decir allí. Entonces, con todo respeto, este personal rendition que llaman de lo que es el Miracle, y pues aquí les presento oficialmente de nuevo la vieja nueva guitarra, y espero que les guste. Crying
was yesterday.